Entonces empecemos a hacer estos problemas. Entonces el 1 lo voy a hacer un poco rápido, pero es solo porque quiero revisar cómo calcularon derivadas, puntos de inflexión. Esta gráfica me gusta mucho porque, digamos, solo para empezar, digamos, cuál sería el dominio de esta función. Sí, todos los reales, a pesar de que es una raíz, como es una raíz impar, las raíces impares siempre están definidas. Esto no es necesario que lo hagan, pero posiblemente cuando hicieron el trazo, como que tal vez tuvieron una función simétrica, entonces va a ser esto una función par, impar o ninguna de ellas. Sí, porque es par, porque encontremos s de menos x. S de menos x es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Y por qué solo x al cuadrado menos 1? Porque menos x, todo eso al cuadrado, nos sigue quedando x al cuadrado. Entonces esto ya nos ayuda un montón. No nos dice el trazo, pero lo bonito es que cuando empezamos a tener funciones pares, números críticos y puntos de inflexión, se empiezan a ver, si hay uno en 1, va a haber otro en menos 1 y así sucesivamente. Entonces ya con esto tengo una información crítica, una función siempre definida, una función que es par. Entonces ya puedo derivar esta función. Entonces derivemos esta función, ¿y a qué sería igual su derivada? Sí. 2x partido 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Solo que ya no sería raíz cúbica, sino sería x al cuadrado menos 1 a la 1/3. Entonces aquí utilizo la regla de la potencia, 1/3, el argumento, la nueva potencia es menos 2/3 y luego derivo el argumento de esta raíz cúbica, que es 2x. Entonces aquí, como van a observar, vamos a tener vamos a tener en realidad 3 números críticos. Entonces solo voy a decir que esto de aquí es s' de x. Muy bien. Entonces, ¿cuáles números críticos voy a tener? Y no hay otros. Desde observen que los números críticos se encuentran cuando la derivada es igual a 0 y también cuando la derivada no existe. Entonces, cuando la derivada es 0, tengo que x es igual a 0. Y aquí, esta derivada, si van a ver algunos puntos donde la derivada no va a existir porque el denominador va a ser igual a 0. Entonces, como podemos ver aquí, este término se vuelve 0, 1 y menos 1. Entonces, con un denominador 0, la derivada deja de existir. Y en realidad voy a tener 3 puntos críticos. 3 números críticos. Y ahora una pregunta, ¿aquí tendría asíntotas verticales o qué tipo de comportamiento va a tener? Miremos si habían asíntotas verticales. Observen que estos dos números son parte del dominio. Entonces, en cierta forma, digamos, puede encontrar s de 0. S de 0 es igual a menos 1. Y también puedo encontrar s de 1 y s de menos 1. Entonces, para estos puntos la función sí está definida, porque recuerden que la función tiene un dominio de todos los reales. Entonces, aquí tengo 0 y aquí también tengo 0. Entonces, no son asíntotas verticales, pero sí son unos puntos que van a tener un comportamiento interesante, un comportamiento donde la derivada no existe. Entonces, ahorita por el momento lo más que tengo de esta gráfica es lo siguiente. Tengo aquí una tangente horizontal. Y aquí, como la derivada no existe, posiblemente voy a tener un pico o un cambio abrupto. Entonces ahí podríamos especular que la gráfica tiene como que esta forma. Obviamente me falta el análisis de signos, pero
Empecemos a ver, digamos, ok, ya encontré los números críticos, ahora tengo que encontrar si esta función es, en dónde es creciente, en dónde es decreciente, si hay máximos o mínimos relativos. Yo ya todavía estoy especulando un poco, pero solo puede ser que es función par y siempre está definida. El trazo me tendría que quedar parecido a esto. Entonces, miramos, en el diagrama de signos tenemos dos términos. Tenemos x y x al cuadrado menos 1 a la 2 tercios. Si quieren pueden agregar la constante 2 tercios aquí. Agreguémosla solo por decir, bueno, el cociente de estos dos números me va a dar la primera derivada. Y luego sabemos que aquí tengo que inspeccionar el comportamiento en 3 puntos. Menos 1, 0 y 1. Aquí la derivada no existe en estos puntos. Y en 0 sí vamos a tener que hacer un cambio de signos. Entonces, digamos, ¿cómo me quedaría este diagrama de signos? Con 2 tercios de x, ¿cuándo es negativo y cuándo es positivo? Positivo. Entonces yo creo que sí identificaron ustedes que aquí había un mínimo, si mal no estoy. Y posiblemente con este menos 1 y 1 no identificaron nada. Afortunadamente aquí no cambia mucho el programa. Entonces empecemos con los signos de este. Aquí tengo x al cuadrado menos 1. Un número menor que menos 1 podría ser, digamos, como menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1 es 3. Entonces este va a ser un número positivo. Y luego... Ajá, buena observación. Entonces aquí, digamos, como estoy elevando al cuadrado, en realidad podría escribir este otro término de esta otra forma. A la 1 tercio y todo esto al cuadrado. Entonces no importa si estoy a la izquierda o a la derecha de estos números, siempre voy a tener un número positivo, excepto donde se define la función. Entonces observen cómo sería ya la gráfica. Tengo una función que cae, aquí como que hay un cambio brusco, la función continúa cayendo, aquí hay una tangente horizontal, empiezo a crecer, tengo un cambio brusco y luego continúo creciendo. Entonces ahí, digamos, el único mínimo relativo está en 0. En x es igual a 0 y su valor funcional es menos 1. Entonces aquí viene el problema realmente interesante y por eso les pedí análisis de puntos de inflexión. Posiblemente, como aquí hay un cambio bien brusco, aquí podrían haber puntos de inflexión y generalmente cuando la primera derivada es 0, no existe y no hay extremo relativo, posiblemente va a haber punto de inflexión. Entonces por eso es que ahorita les había pedido también realizar el análisis de concavidad. Y esto es un poquito tedioso, pero igual, digamos, lo podemos hacer. Podemos encontrar la derivada de esta función. ¿A qué sería igual la derivada de esta función? Podemos dejar el 2 tercios afuera y solo derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de x dividido x al cuadrado menos 1 a la 2 tercios? 1 por x al cuadrado menos 1 a la 2 tercios menos, luego tengo que derivar el denominador, 2 tercios, x al cuadrado menos 1 a la menos 1 tercio por 2x, pero todavía me falta la x. Entonces aquí tengo algo un poquito molesto, pero vamos a ver ahora cómo terminamos de simplificar.
Entonces ahorita, digamos, tenemos que desempolvar un poco el álgebra. Hay varias formas de factorizar este problema. Posiblemente algo que estoy pensando es utilizar este factor común de menos un tercio, y esto lo puedo hacer si multiplico todo por un tercio. Al multiplicar todo por un tercio, aquí me quedaría x al cuadrado menos 1, aquí me quedaría 1, y en el denominador me quedaría una potencia a las 5 tercios. Entonces esta es la parte más tediosa de este problema, pero es solo porque si queremos tener bien la gráfica tenemos que ver qué pasa acá. Entonces tengo x al cuadrado menos 1, menos 4 tercios, x al cuadrado, y luego si dividido es todo esto. Entonces miremos cuál es nuestro... el 5 tercios, es decir, como multipliqué todo por un tercio, por x al cuadrado menos 1 a la 1 tercio. Porque quiero tratar de encontrar cuándo esta segunda derivada es igual a 0. Y ahorita me está molestando un poco, pero igual, digamos, cualquier método que hayan utilizado para simplificar la segunda derivada es válido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces ahorita solo terminamos de simplificar esto. Aquí me queda 1 menos 4 tercios, me quedaría menos 1 tercio. Entonces menos 1 tercio de x al cuadrado menos 1. ¿Y quién encontró puntos de inflexión en x es igual a más menos 1? Y ahorita vieron cuál fue la limitación. La limitación es el paso de álgebra. Después de haber calculado la primera derivada tenían que haber simplificado este cociente. Lo pueden simplificar de varias maneras, pero eventualmente tienen que tener algo parecido a lo que yo tengo acá. Entonces ahorita para encontrar los potenciales puntos de inflexión vamos a tener un pequeño problemita. Los potenciales puntos de inflexión van a ser los siguientes. Por eso es que quería hacer este problema. Cuando me dijeron lo sentí fácil, dije, qué interesante que lo sintieron fácil. Este no es un problema fácil. Entonces tengo que encontrar cuando la segunda derivada es 0. Y la pregunta que les tengo a ustedes es, ¿puede esta segunda derivada ser igual a 0? Va a ser 0 cuando tengo menos 1 tercio, x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces miremos si este numerador puede ser igual a 0 en algún momento. Yo creo que les tengo malas noticias. Tengo x al cuadrado es igual a menos 3. O pueden poner 1 tercio de x al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ¿tendríamos aquí alguna solución real? No. Entonces aquí no hay. Pero hay otro lugar donde podemos tener potenciales puntos de inflexión, y este ocurre cuando la segunda derivada no existe. Entonces la segunda derivada no existe cuando este denominador es igual a 0. Entonces, ¿cuáles vamos a obtener? ¿Sí? Porque si el denominador se hace 0, esta segunda derivada se indefine. Entonces aquí tengo x es igual a más menos 1, son puntos de inflexión. Y ahora tengo que repetir el diagrama de signos, pero con esta derivada. Y ahorita, este puede parecer un poquito complicado, pero aquí tomemos nota de algo. Estos términos siempre van a ser negativos, porque aquí tengo un número negativo menos un número negativo, y todo eso por un número positivo.
Entonces tomemos nota de que esto siempre va a ser negativo y donde posiblemente solo nos van a cambiar los signos es en este denominador. Entonces empecemos. Diagrama de signos. Tengo menos 2 tercios, 1 tercio de x al cuadrado más 1, y luego este x al cuadrado menos 1 a las 5 tercios. La división entre estos dos términos me da la segunda derivada. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo a llenar los signos aquí? Primer término, ¿qué signos va a tener? Sería positivo, pero como aquí tengo un menos 2 tercios. Sí, siempre va a ser negativo. Podrían haber tenido 3 términos, menos 2 tercios y 1 tercio de x al cuadrado más 1, y solo tendrían una fila más en el diagrama de signos. Ahora, donde va a estar el análisis de concavidad, donde se va a sintetizar, es en este segundo término. Y bueno, aquí hay que tener un cuidado. La vez pasada teníamos aquí un 2, ahora aquí tenemos un 5. Entonces, como tenemos un 5, vamos a ver de que al principio, digamos, si nos vamos con entre menos 1 y 1, puedo escoger un número como 0. Entonces, 0 a la menos 1 es igual a menos 1. La raíz cúbica de menos 1 es menos 1, y este número negativo, cuando le elevo a la quinta, sigue siendo un número negativo. Entonces aquí desafortunadamente si la expresión nunca es no siempre es positiva, puede cambiar sus signos. A la derecha 1 puedo poner un número como 2, 4 menos 1 es positivo, y la potencia de... Si tengo un número positivo con una potencia positiva, este es positivo. Lo mismo va a pasar con menos 1. Voy a tener un menos 2, pero cuando le elevo al cuadrado tengo 4 menos 1 es igual a 3. Y 3 a esa potencia me queda un número positivo. Entonces observen qué interesante. Aquí sí, el análisis de concavidad es sumamente interesante. ¿Quién pudo realizar este análisis de concavidad, David? Luis Pedro. Entonces, este problema en cierta forma es más difícil que el segundo, pero entonces, ok. Miremos aquí qué sucede. Lo primero, ya identificamos que aquí hay puntos de inflexión. Los puntos de inflexión están en más menos 1. La otra cuestión es que para terminar nuestro trazo, consolidemos la información que nos están diciendo ambos diagramas de signos. Entonces observen qué pasa en menos 1. Tengo que graficar una función decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué trazo hago para una función decreciente cóncava hacia abajo? Puedo hacer esto, o puedo hacer este otro. Entonces, ¿cuál sería el trazo? ¿Cuál es decreciente y cóncava hacia abajo? Este sería. Entonces, aquí necesito graficar algo que tiene esta forma. Ahora, observen qué sucede entre menos 1 y 1. Necesito graficar algo cóncavo hacia arriba, pero como que pasa de decreciente a creciente. Entonces, aquí necesitaría como, digamos, la parte, el vértice de una parábola. Luego, aquí otra vez, observo que necesito hacer. Necesito graficar algo creciente, pero cóncavo hacia abajo. Entonces, ¿cómo grafico algo creciente y cóncavo hacia abajo? Sí. Sí, es como que fuera un logaritmo, sí. Ajá. Sí, no como parábola, sino como logaritmo raíz cuadrada. Entonces, observen qué es lo bonito de este problema. Aquí sí es bien crítico tener no solo el análisis de la primera derivada, sino el análisis de la segunda derivada también, porque ahora ya puedo hacer el trazo.
Bueno, no pregunté por los interceptos en X, pero afortunadamente los puntos de inflexión nos dan los interceptos en X también. Vamos a poner eso como por aquí. Entonces, ¿cómo haría mi gráfica? Observen que primero tengo esta parte de donde la función es cóncava hacia arriba. Y continuaría graficando como una parábola, pero como aquí hay un cambio de concavidad, tengo que hacer un doblez. Entonces aquí hago un doblez y aquí hago otro doblez y esta sería mi gráfica. Es una gráfica relativamente simple, pero aquí hay un montón, digamos, aquí es bastante crítico hacer bien todo el análisis de la primera y segunda derivada. Entonces posiblemente algunos de ustedes pudieron hacer esta gráfica, pero tal vez graficaron una parábola. Pero digamos eso está un poco incorrecto, porque si grafican una parábola no tiene puntos de inflexión. Ustedes solo tenían que haber hecho este punto de inflexión. Y esto se debe a raíz de que aquí la derivada no existe. Si aquí la derivada hubiera sido 0, tal vez no hubiéramos tenido tantos problemas con esta gráfica. Y aquí hubiéramos tenido otros mínimos relativos o máximos y nos queda una gráfica un poco más fácil de interpretar. Entonces mucho cuidado con este problema, si es un problema un poco difícil. Bueno, solo voy a hacer el 2, el de la función, porque preguntaron el logaritmo. Muy bien. Aquí vamos a empezar contestando primero el dominio. Sí, Elba. Sí, la única forma como te pueden cambiar es si tuvieras una función compuesta, como digamos logaritmo de x menos 2, ahí el dominio sería x tiene que ser mayor que 2, pero es solo porque para esa función en específico se define en x es igual a 2. Aquí en este caso, como tenemos el logaritmo de x original y no como función compuesta, aquí el dominio simplemente es igual de 0 a infinito. Entonces esto ya me sirve un montón, porque ya sé que aquí no voy a tener nada, aquí no hay gráfica, entonces mi gráfica solo va a estar a la derecha del eje Y. Sí, se define con un número negativo y también cuando el logaritmo, tenemos el logaritmo de 0. Entonces muy bien, aquí viene otra pregunta un poquito difícil: ¿cómo encontrar las asíntotas verticales de esta función? Una asíntota vertical, los candidatos son, digamos, en números finitos que no formen parte del intervalo del dominio de esta función. Entonces, digamos, aquí el único número finito que miro que no forma parte del dominio de esta función es 0. Entonces este es como identifican la asíntota vertical. Sí, es como candidato. No, todavía no, pero entonces este es potencial. El potencial es x es igual a 0. Pero para verificar tendría que evaluar dos límites laterales, números positivos pequeños y números negativos pequeños. Pero ¿por qué no voy a evaluar el límite cuando x tiende a 0 menos? Se indefine, entonces los 0 menos estarían acá, entonces estos no forman parte del dominio. Entonces esta asíntota vertical solo posiblemente va a estar de un lado del eje Y. Entonces ahora encuentro este límite. Entonces para evaluar este límite puedo partir este límite en dos. Tengo el límite de x cuando x tiende a 0 más, y tengo el más importante, que es este. Entonces empecemos. El primer límite, ¿a qué es igual? El límite de x cuando x tiende a 0. Sí, quedaría 0. Entonces el que se indefine es este. Pero eso no es cuando
Bueno, que sea menos o más, digamos, con la función x, tenemos la propiedad de que el límite de x cuando x tiende a A es igual a A. Entonces, este en vez de A tenemos 0. Entonces, este es de inmediato 0, pero ahora nos queda este interesante. Entonces, aquí o nos va a quedar menos infinito o más infinito. ¿Cuál sería? Más. ¿Y por qué es más? Porque sabemos que esta es una asíntota vertical de la función logaritmo, y sabemos que la función logaritmo cuando nos acercamos a la derecha de 0, este es igual a menos infinito. Porque, digamos, encuentren por ejemplo el logaritmo de un número decimal, digamos el logaritmo de una milésima, ese es menos 3, el logaritmo de una millonésima es menos 6, y así sucesivamente. Entonces aquí originalmente se da menos infinito, pero como aquí tengo un signo menos, este límite se para yendo a infinito. Entonces esto me sirve para algo, me sirve para determinar que esta función posiblemente va a estar como que cayendo. No sé cómo va a ser el resto del comportamiento de la función, pero sé como me estoy acercando a infinito que ya tengo por lo menos una primera parte de esta gráfica. Entonces cuando hay más de una variable, hay los x, cuando se sacan límites se separan. Sí, se separan, se pueden usar las propiedades de límites que nos permiten sumar o multiplicar límites por separado. Muy bien, entonces ahora viene la parte que nos va a terminar de hacer el trazo. Bueno, hay otra parte, pregunté aquí asíntotas verticales, pero esto creo que va a costar un poquito, yo creo que lo vamos a dejar pendiente porque cuesta verlo un poco, ¿sí? Porque se va a infinito, porque tenemos que este límite. Pero el que estamos encontrando no es este, sino es este multiplicado por menos 1. Entonces si estamos... este es menos infinito porque es la gráfica de la función logaritmo. La función logaritmo tiene esta gráfica. Recordemos que los logaritmos nos dan los exponentes de la función exponencial. Entonces si tengo un número muy pequeño, necesito un exponente muy negativo para expresar ese número pequeño. Entonces, asíntotas horizontales no van a haber. ¿Por qué no hay? Aquí casi que lo tenemos que razonar un poquito. La función x es más grande que el logaritmo de x. Incluso esto lo pueden encontrar de la siguiente forma. Digamos, aquí es igual, por ejemplo, 1.000.000 menos el logaritmo de base 10 de 1.000.000. El logaritmo de base 10 de 1.000.000 es como un 10 a la 6. Entonces aquí tengo 1.000.000 menos 6, esto es igual a 999.994. Entonces con esta observación podemos ver que lo mismo va a pasar con este ln(x). Puedo evaluar aquí un número grande, me va a quedar un número grande menos un número pequeño. Entonces esta diferencia se va haciendo cada vez más y más grande, y va a resultar que si quiero encontrar este límite se va al infinito, pero es solo porque x es mucho más grande que el logaritmo de x. Entonces aquí no hay asíntotas horizontales. Si se mira más claramente, de manera más clara, cuando hagamos el análisis de primera derivada, vamos a ver de que esta función siempre va a ser creciente del pasado de un punto. Entonces si aplicamos algo creciente y no se está doblando ni la gráfica ni está cambiando de creciente a decreciente, no va a haber ninguna posibilidad de que tengamos una asíntota horizontal. Entonces está un poco difícil, es un poco de razonar. X es mucho más grande que el logaritmo de x. Entonces vámonos a los extremos locales y donde la función es creciente. Entonces ahora tengo que derivar esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Sí, 1 menos 1 partido x. Ahorita para hacer este análisis de la derivada un poco más fácil, no es necesario hacer esto, pero solo lo voy a escribir como x menos 1 dividido x.
lo operó. Sí, lo operé, pero es solo porque el análisis de signos me hace un poco más fácil hacerlo con esta función que con esta, pero igual pueden utilizar 1 menos 1 partido X. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué números críticos tendría? Sí, 1. El 0 se puede considerar como una especie de número crítico. Entonces, esta derivada es 0 cuando X es igual a 1. La derivada no existe cuando X es igual a 0. Este lo podemos tomar en consideración para mi diagrama de signos, pero recordemos algo. 0 no forma parte del dominio. Entonces, aunque aquí la derivada no exista, este en realidad no sería número crítico, pero es bueno tomar nota de que la derivada no existe cuando X es igual a 0. Entonces, este no es número crítico. Pero para el diagrama de signos, Para el diagrama de signos es crítico porque, digamos, si no consideramos el 0, podríamos hacer un diagrama de signos solo con 1 y podríamos decir, sí, para menos infinito la función tiene tal signo, porque esta función podríamos especular de que tiene signos positivos o negativos, pero tenemos que respetar el dominio de esta función, ¿sí? Esto está bien. Pero digamos, ahí uno no es, el 0 no es posible como número crítico porque si pongo 0 Sí. me queda 1. Sí, este no es número crítico, pero solo lo hice esta mención porque cuando haga mi diagrama de signos tengo que respetar el dominio de esta función. Entonces mi función empieza en 0, luego se va a 1 y luego se va a infinito. Porque si no hago si no pongo esa barrera, me voy a ver tentado a hacer una gráfica aquí para el logaritmo cuando yo sé que esta función solo existe cuando los números de X son números positivos. Entonces, para el diagrama de signos, ¿qué quieren que use? 1 menos 1 partido X o este otro. Sí, el otro es un poquito más fácil, pero pueden usar también este. Entonces, con el diagrama de signos, tengo X menos 1 y tengo X menos 1 y X, y aquí voy a poner este 0 como un número que no puedo tocar, pero tengo que considerar la tendencia cerca de 0. Entonces la división entre estos dos números me da W' de X. Ahora por el 1 sí puedo pasar, pero no por 0. Entonces muy bien, para llenar los signos, cuidado, aquí la función no existe, entonces aquí no puedo poner ningún signo. Entonces aquí simplemente va a haber una barrera. No es necesario que la pongan, pero yo solo para indicar. Por eso es que en cierta forma es bueno poner el 0, porque si no uno se mira tentado a poner signos donde en realidad no hay ningún comportamiento. Entonces, X menos 1, ¿cómo empiezo a llenar sus signos? Entre 0 y 1, sí, negativo. Y luego pasado de 1. Y luego con X, que es, sí, pues. Entonces, qué bueno, vieron aquí que pasó menos, más. Entonces, ¿qué tipo de función voy a tener? ¿Qué tipo de extremo relativo voy a tener en X es igual a 1? Sí, un mínimo, incluso si... Aquí, digamos, estoy exagerando un poco este trazo, pero lo que pasa es que aquí como estoy haciendo idea, sí ve, aquí hay una asíntota vertical, la función cae y la función empieza a subir. Entonces, claramente hay un mínimo relativo en X es igual a 1. Encontremos solo el valor funcional de X es igual a 1, como aquí tengo W, a que es igual W de 1. Sí, yo creo que es 1 menos el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 sin importar la base, ¿a qué es igual? 0, sí. Este es 0 porque recuerden de que E a la 0 es igual a 1. Entonces, muy bien, aquí ya vamos muy bien. No hice análisis de concavidad, si quieren lo pueden hacer, pero ahorita tratemos de graficar la función. Y después, viendo la función, podemos hacer reversa, que viendo la forma de la función podemos preguntarnos si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, ¿cómo graficaría esta función?
Sí, esta barrera es una asíntota vertical, entonces aquí tengo que caer, eventualmente llego al punto 1,1 donde está el mínimo. Y luego ya crezco sin ningún problema. Esta forma de crecer, digamos, pueden irse de esta forma como una parábola o pueden crecer un poco más despacio. Eso no va a importar mucho. Entonces, como pueden ver, esta es la gráfica y ahora tengo que preguntar si alguien de ustedes pudo hacer esta gráfica. Ah, excelente, y te quedó como una parábola. Ah, muy bien. Ah, qué bonita está. Pero no, esa no la hiciste ahorita, ya la habías hecho el fin de semana. Lo que sí les puedo decir, yo creo que pueden ganar el examen si hacen bien todos los problemas de gráficas. Bueno, es que no sé a qué te está refiriendo medio. O sea, para mí medio sería que, por ejemplo, alguien venga y ponga esto aquí, o si por ejemplo alguien dice, ah no, la asíntota vertical está en menos infinito, tengo dos interceptos en X. Entonces, gráficas como estas, sí, digamos, este análisis nada que ver, y eso es lo que tal vez consideraría como medio. Entonces solo vamos a borrar esto porque esto no es parte de la gráfica. Aquí unas preguntas. ¿Qué tipo de función creen que es? ¿Es una función cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Sí? Y esta va a ser cóncava hacia arriba en su dominio. Sí, la asíntota. Y vieron aquí qué bonito hacer este análisis de decrecientes. Si en algún momento tenían duda de si era más o menos infinito, no podía haber sido menos infinito, pero para ser menos infinito y pasar a este punto, necesitarían una función creciente. Y aquí la función es decreciente. La cuestión es, ¿vamos a tener algún intercepto con los ejes? Entonces aquí hasta nos ahorramos tratar de resolver el difícil problema de si x es igual al logaritmo de x. Entonces no hay interceptos. Entonces, solo para que se convenzan de que en realidad con ver la gráfica vamos a tener esa conclusión de cóncava hacia arriba, recordémonos cuál era la derivada. Esta es la derivada. Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada de w? Aquí es igual w' de x. Derivo 1, la derivada de 1 es 0. ¿Y cuál es la derivada de menos 1 dividido x? 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? O pueden poner x a la menos 2. Entonces, ¿qué observan con esta segunda derivada? ¿Va a ser siempre positiva, siempre negativa o en algunos casos va a ser positiva o negativa? Sí, siempre positiva. Entonces, observen qué bonito. Aquí la concavidad no nos sirvió de mucho, pero por lo menos nos sirve de comprobación. Entonces, ¿sí? Sí, por supuesto, se puede también. Y sí, 100 puntos, sí, si encuentran que digamos que este es mínimo relativo porque encontrarse a w' de 1 es igual a 1 dividido 1 es un número positivo mínimo relativo, excelente. Tienen muchos problemas de logaritmo, Algunos sí, pero recuerden de que tenemos una gran cantidad de funciones, entonces todo lo tengo que distribuir de manera equitativa, ¿sí? Sí, el absoluto generalmente lo vamos a tener cuando tenemos un intervalo cerrado. Porque, digamos, el problema es que si no tenemos un intervalo cerrado, por ejemplo, en este problema, solo porque estoy viendo la gráfica, este mínimo relativo también es mínimo absoluto. Pero aquí no hay máximo absoluto.
Y si regresamos al problema anterior de esa gráfica, sí. Sí. Sí, aquí es el relativo. Entonces, digamos, sí. Entonces, en ese problema, si yo realmente quisiera pedirles que encontraran un mínimo absoluto y un máximo absoluto, tendría que decirles esta función wx, x menos logaritmo de x en e a la menos 1, y voy a poner aquí e al cuadrado. Entonces aquí ya es válido, digamos, evalúan en el número crítico, evalúan en e a la menos 1 y evalúan en e al cuadrado, seleccionan el más pequeño y el más grande, y ya con eso pueden encontrar el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Tenemos que encontrar w de e a la menos 1, w de 1 y w de e al cuadrado. Ahora estos números van a estar un poquito difíciles de encontrar, pero igual miremos, w de e a la menos 1 sería e a la menos 1 menos logaritmo de e a la menos 1. W de 1 es 1 menos el logaritmo de 1, y w de e al cuadrado es e al cuadrado menos logaritmo de a la 2. Yo creo que no lo podrían tener, lo podría poner si tuvieran calculadora en el examen, porque va a costar un poco comparar cuál es el más grande. Sí, pero solo por preguntarse vamos a terminar. Entonces este es 1, y este es e a la menos 1, y este otro número, ¿a qué sería igual? Puedo bajar esta potencia, e a la menos 1 más logaritmo de e. Entonces aquí tengo e a la menos 1 más 1. Entonces aquí voy a tener 1 punto algo, y si me lo encuentran, me gusta, me encantaría un montón. E al cuadrado, y esta que sería igual, menos 2. Ahorita voy a hacer una aproximación bien grosera. Voy a decir que es como tener un 3. 3 al cuadrado es 9, 9 menos 2 es 7. Entonces este va a ser aproximadamente igual a 7, un 6 algo. ¿5 cuánto? Ah, excelente. La regla de las reglas de potencias de logaritmos. Si uno tiene un logaritmo de a a la b, esto es... Este nos va a quedar 1.36. Entonces, problemas como estos voy a evitar en el examen. Más que todo va a estar para gráficas. Entonces lo que van a ver es que cuál es el más pequeño aquí. Sí, que también resulta ser el mínimo relativo. Entonces este es mínimo relativo y también el mínimo absoluto, y no importa qué intervalo cerrado seleccione, siempre va a ser este el mínimo absoluto. Ahora el máximo absoluto sí va a depender de los extremos del intervalo. En este caso, el más grande es ¿cómo se llama? En x es igual a 2. Pero es solo porque si miro esta gráfica, posiblemente el e al cuadrado va a estar por acá y el e a la menos 1 va a estar como por acá. No, incluso con la gráfica cuesta ver mucho cuál es el más grande o el más pequeño. Que este sea al cuadrado, posiblemente e al cuadrado va a estar un poquito más por acá. Sí, este problema está un poco difícil, pero ya vieron cuál es la idea. La idea es de que para encontrar extremos absolutos y relativos, el procedimiento va a ser similar, pero con relativos nos vemos más que todo si pasamos de creciente a creciente o de creciente a decreciente, mientras que con los absolutos evaluamos a la función en todos los candidatos. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer el problema 4. Tenemos dos problemas. Yo creo que es en cierta forma razonable. Yo tal vez pondría entre 0 y 2, pero tratemos de hacerlo en menos 1. Siento que es un poquito más difícil, el 4b. Entonces también tendríamos que ver cómo preguntar. Entonces miramos acá. Problema 4, extremos absolutos. Y observen que aquí les estamos dando un intervalo cerrado.
Entonces, empecemos con el problema A. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro todos los candidatos extremos absolutos? Sí. Y aquí me falta el intervalo cerrado. Entonces, los candidatos siempre de cajón son los extremos. Entonces, tengo -1, 2 y todos los números críticos. Muy bien. Entonces, ahora derivemos. Aquí tengo que usar una regla del producto. Puedo empezar con 1 por 4 menos x al cuadrado a la 1 medio. Luego más x. 1 medio, ajá. A la menos 1 medio. Por menos 2x. Y ya vieron cuál es la idea detrás de este problema. La idea detrás de este problema es que el álgebra nos sirve para tratar de simplificar esta expresión. Y ahorita lo voy a hacer un poco diferente, tal vez la forma como ustedes lo harían. 4 menos x al cuadrado a la 1 medio. Esto lo voy a escribir como un denominador. Y luego observen qué pasa cuando multiplico x dividido 2 por menos 2x. Me quedaría un menos x al cuadrado. Lo que pasa es que esto es para visualizarlo. Por eso es que a veces que en álgebra te insisten mucho con la regla de que uno tiene que tener potencias positivas. Pues entonces si uno mira esta como potencia negativa y dice, no, la tengo que pasar al denominador para que se... Entonces esto van a tener que practicarlo un poquito. Entonces ahorita, ¿cómo puedo seguir simplificando esta función? Sí, un denominador común. Entonces tengo un denominador común de 4 menos x al cuadrado a la 1 medio o una raíz cuadrada. Entonces mi primer término aquí es igual. 4 menos x al cuadrado. Yo creo que a Elba le gustó el curso de álgebra. Ahora aquí va a quedar un número un poquito feo, pero lo bueno es que evaluarlo cuando le vamos al cuadrado esta raíz. Es que 4 menos x al cuadrado a la 1 medio por 4 menos x al cuadrado a la 1 medio. 1 medio más... ¿Dónde está el más 2x? Es que miremos que aquí esta potencia, este menos 2 se multiplica con este 1 medio, te queda menos 1. Y x por x te queda x al cuadrado. Pues sí, puede haber aquí como 1 medio o algo. Vamos a ver ahorita qué nos queda. Entonces de ahorita, este es en realidad la parte interesante del ejercicio, simplificar esta derivada. Segunda derivada, ni se preocupen, no creo que les pregunte esto ya se vuelve muy tedioso. Entonces ahorita tenemos que encontrar todos los números críticos. Entonces, primero encontraría cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo la primera derivada es igual a 0? Sí. Entonces, tengo que encontrar cuando 2x al cuadrado es igual a 4. Es un numerador 0. Luego tengo que resolver esta ecuación. Entonces, ¿cuál sería la solución de esta ecuación? Más menos raíz de 2. Ahora aquí voy a descartar a uno de ellos. Voy a descartar a menos la raíz cuadrada de 2 porque este número está fuera de menos 1. Entonces, de este intervalo. Entonces, como menos 2 no está dentro de este intervalo, el único que sobrevive aquí es más la raíz cuadrada de 2. Entonces, aquí ya tengo uno nuevo donde evaluar donde tengo el máximo. Menos 1, 2 y más la raíz cuadrada de 2. Vamos a ver si hay otros. ¿En dónde creerían que pueden haber otros potenciales números críticos? Sí, en el denominador. Entonces esta derivada no existe. Sí, se busca porque aquí vamos a ver que estos números
La derivada no existe, pero el valor funcional sí existe. Entonces vámonos ahora. Vamos a ver ahorita, encontrémoslos primero. Entonces esta derivada no existe si 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Sí, menos 2 y 2. ¿Descarto alguno de ellos? Sí, el menos 2. Entonces aquí solo me sobrevive el más 2. Pero ¿qué problema hay? Este ya está repetido. Entonces, afortunadamente, nuestros extremos absolutos prácticamente van a estar en los intervalos y solo en este número extraño, raíz cuadrada de 2. Este posiblemente, como lo pondría en el examen, les pondría tal vez el intervalo de 0 a 2. Este es un poquito más fácil de trabajar con C2. Pero entonces ahora vámonos y vamos a evaluando en cada candidato. Empiezo del más pequeño al más grande en X, entonces empiezo con f de menos 1. Luego me voy a la raíz cuadrada de 2. Y termino con x es igual a 2. Entonces van a ver que aquí, aunque la derivada no exista, este valor funcional sí existe, porque digamos, ¿a qué sería igual? Aquí tengo mi función. X por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual este? 2 por 4 menos 4, aquí tengo la raíz cuadrada de 0. Entonces aquí tengo 0. Luego este otro va a quedar un poco raro, pero van a ver que lo podemos encontrar. La raíz cuadrada de 2 por... este está bien bonito, qué bonito problema escogió Mario. ¿A qué es igual 4 menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado? Pues si 4 menos 2, si la raíz cuadrada de 2, pero ¿a qué es igual la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2? A 2. Ahora este es el único que no me va a gustar, va a quedar un número un poquito feo. Este tal vez hubiera utilizado menos 2, pero tratemos con menos 1 para ver qué nos sale. No. Menos 1 por 4 menos 1, tengo la raíz cuadrada de 3. No, ya vi por qué lo puso Mario. No sabemos exactamente a qué es la raíz cuadrada de 3, pero ¿cuál creerían que aquí es el mínimo absoluto? El negativo. Sí, el negativo, porque aunque no sepa exactamente cuál es este número, es el único número negativo. Entonces, este es el mínimo absoluto. El mínimo absoluto es menos 3 y este está en x es igual a menos 1. Luego, ¿dónde estaría el máximo absoluto? En raíz de 2. Sí, en la raíz de 2. El máximo absoluto es 2 y este está en x es igual a la raíz cuadrada de 2 y este no es nada. Sí, solo es un punto, un intercepto en x. Entonces, observen qué bonito este problema, y este problema incluso se puede poner más interesante. Lástima que no les pusieron el intervalo de menos 2 a 2. Sí, solo eso es. Pero con el intervalo de menos 2 a 2, con estos 3 puntos, podemos graficar esta función sin ningún problema. ¿Se animarían a graficar esta función solo para terminar de rematar este problema? Sí. Sí. Es un extremo. Aquí solo vamos a hacer, no voy a hacer, ya tengo primera derivada. Hagamos este solo para hacer un problema muy completo. Entonces grafiquemos esta función. Aquí hay un problema muy interesante. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué dominio tendríamos acá para esta función? Tendríamos que ver cuándo 4 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces tengo que encontrar que 4 es mayor a x al cuadrado y luego esto que nos da más menos 2.
Entonces aquí nos da que x es mayor que 2 o que x es menor que 2. Si ordeno esto, tengo que encontrar cuando x al cuadrado es menor o igual a 4. Entonces esto me va a decir que x tiene que estar entre menos 2 y 2. Este sí se puede graficar, van a ver que parece difícil, pero no es tan difícil. Este casi que lo pueden graficar sin necesidad de primera derivada. Entonces aquí estoy entre menos 2 y 2. ¿Es esta función par o impar? ¿Qué tipo de función? Miremos. Parece par, pero ¿qué pasa cuando encuentro f de menos x? Sería menos 5. Ajá, por Raíz de 4 más x al cuadrado. sería más, pero cuidado, porque aquí tengo un menos x al cuadrado. Entonces cuando eleve al cuadrado me va a seguir quedando aquí exactamente el mismo término. Es que ese no es más, porque recordemos que un número negativo, si lo elevo con una potencia par, me queda un número positivo. Entonces se queda un número positivo, pero luego ese número positivo se multiplica. Impar. ¿Qué interceptos tengo? El intercepto en y, ¿dónde estaría? Sí, en 0. Pero esta que es igual a 0 por la raíz cuadrada de 4, lo cual es igual a 0. Y los interceptos en x. Tengo que encontrar cuando esta función es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta función igual a 0? Si x es igual a 0 y cuando esta raíz es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta raíz igual a 0? Sí, 2 y menos 2. Que resultan también ser los extremos del intervalo. Entonces, que es algo un poquito útil. Entonces, vámonos todavía y continuamos con este problema. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente que tendría que hacer es la prueba de la primera derivada. Ahora aquí les voy a dar un regalo, pero es que porque ya la hallamos. La primera derivada nos está diciendo que esta función es igual a 4 menos 2x al cuadrado dividido 4 menos x al cuadrado a la 1 medio. Habíamos encontrado varios números críticos. Y ahora aquí observen qué diferencia. Cuando estoy considerando todo el dominio de la función, sí tengo que considerar todos los números críticos posibles. Entonces tenía más, menos 2 y también estas raíces. Entonces tengo 4 números críticos, pero recordemos que estos son extremos del intervalo. Entonces cuando haga mi diagrama de signos no voy a tener nada ni a la izquierda de menos 2 ni a la derecha de 2. Y ese es un problema. Después ustedes van a decir de todos los de gráficas cuál les pareció el más fácil y el más difícil. Entonces tengo este término, este otro término, 4 menos x al cuadrado a la 1 medio, voy a ponerlo con una raíz cuadrada. Este problema es bien bonito. Y ese lo hice en una clase de cálculo diferencial. Muy bien. Entonces estoy poniendo todos mis números críticos en orden. Y por lo menos esto les sirve de contraste para ver, digamos, en qué se diferencia encontrar, digamos, la gráfica de una función y encontrar extremos absolutos. En cierta forma los extremos absolutos es lo más fácil, porque solo se evalúa la función en un número finito de puntos. Muy bien. Entonces empecemos a llenar aquí los signos. Aquí digamos qué signo tendría.
Negativo, porque digamos, puedo probar un número como menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por menos 2 es menos 8, entonces 4 menos 8 es negativo. Luego entre ¿cuál es fácil de usar? El 0. Entonces 4 menos 0, positivo, negativo. Porque aquí digamos estos son como que extremos del intervalo, aquí no hay nada. Digamos, no voy a prestar detalles, digamos, si cuando en el examen o en el simulacro están haciendo su análisis de signo y no pusieron línea sólida o línea punteada, eso no me interesaría mucho ver. Lo único es aquí para hacer muy detallado, pongo estas líneas para decir que es el extremo ¿cómo se llama? Del dominio, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Entonces aquí la función no existe, pero solo porque estoy siendo demasiado explícito. Ahora con ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con los signos de este 4 menos x al cuadrado? Se van a mantener siempre positivos, porque este se vuelve 0 justo cuando tengo menos 2 o 2. Entonces raíz cuadrada de 4 es positivo. Sí. Sí, aquí como no hay ceros, entonces no sí, sí, por los ceros sí, ok, entonces pongamos aquí los ceros por sugerencia de María Andrea. Muy bien. Ok, ayuda. Ok, si estás entre los ceros, sí, aquí tienen que haber positivos. Entonces hay menos, más y menos. Entonces, ¿cómo varía esta gráfica? Eso es para determinar dónde es creciente. Ajá. Sí, decreciente, entonces grafico algo que cae. Creciente y aquí la derivada es 0. Y luego vuelve a ser decreciente. Entonces, ¿dónde tengo mínimos relativos y máximos relativos? Este punto de acá, ¿qué sería? Mínimo relativo. Entonces solo voy a encontrar la coordenada de este mínimo relativo, la coordenada en y. F igualado en la raíz cuadrada en menos la raíz cuadrada de 2. Sí, la derivada es 0 y pasamos de decreciente a creciente. Entonces vamos a encontrar a qué vale este valor funcional. Entonces aquí tengo que esto es igual a menos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. Porque es solo la raíz cuadrada de 2. Este número elevado al cuadrado nos queda la raíz de 2. 4 menos 2 nos queda 2. Y luego esto nos queda menos 2. Ahora aquí hay un gran chivo. Sabemos que la función es impar. Entonces aquí sería igual f de la raíz cuadrada de 2 a 2. Porque el valor estos valores cambian de signos. Entonces si por ejemplo con una función impar uno tiene que f de 5 es igual a 10, f de menos 5 tendría que ser igual a menos 10. Entonces solo hagamos la gráfica y consolidemos la información. Habíamos encontrado que esta función, su dominio es de menos 2 a 2. Más o menos va a estar como por acá. ¿Dónde teníamos interceptos en X? ¿Y no había otro? 0. Entonces muy bien. ¿Cuál es la coordenada del mínimo? Menos la raíz cuadrada de 2 es un número que va a estar entre 0 y menos 2. Posiblemente como por acá. Aquí no importa si son exactos porque ese número no se conoce de manera tan exacta. Pero aquí sabemos que hay un mínimo. Y el máximo estaría más o menos por aquí.
la raíz cuadrada de 2,2. Entonces, ¿cómo termino de bosquejar esta curva? Decreciente. Paso por acá. Creciente, y luego cuando llego a la raíz cuadrada de 2, la función empieza a ser decreciente. Entonces, observen que es una gráfica simple. Sí, muy bien, excelente observación, sí. Aquí este es mínimo relativo y absoluto. Pero esto, máximo. Pero esto es solo por coincidencia. No siempre pasa así. Entonces observen qué bonita gráfica. Yo creo que esta tal vez fue la gráfica que les pareció más fácil. Porque digamos está esta otra parábola con el logaritmo de x. Y está la... ¿Cuál era la otra? Sí, esa que tenía esos puntos de inflexión raros. Yo creo que esta es la más difícil. Muy bien. Entonces yo creo que todavía tenemos tiempo para hacer el otro problema. ¿Sí? Solo voy a hacer el 4b. Ahora el 3 lo voy a dejar para el martes. Porque el martes todavía voy a regalarles una clase. En cierta forma la asistencia es voluntaria, pero no creo que nadie diga que no. ¿Y a qué hora sería? A esta misma hora. Entonces solo hagamos porque este... Bueno, entonces como les decía, para este problema ya tenemos dos candidatos, menos 2 y 4. Solo nos falta ver si hay otros números entre menos 2 y 4 que son números críticos de la función. Entonces tengo que derivar esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Derivo la... Ajá. Dividido 8, ajá. Sí. Era la menos x al cuadrado dividido 8 y me falta algún otro término. ¿Cómo derivo menos x al cuadrado dividido 8? Sería menos 2x dividido 8. Esta es la derivada de menos x al cuadrado dividido 8. Y aquí pueden ver que hay una pequeña dificultad. Tengo que encontrar cuándo esta derivada es igual a 0. El 8 continúa, se puede simplificar como menos x dividido 4. Pero ahorita ¿qué término observan que está molestándonos? El e. Este término es sumamente molesto, entonces vamos a factorizarlo. Y aquí tengo 1, y luego ¿cuál sería mi siguiente término? Más x por menos 2x. Entonces observen qué bonito. Aquí ya pueden encontrar cuando la primera derivada es 0. ¿Cuándo va a ser esta primera derivada 0? Primero aquí existe la posibilidad que esta función exponencial se haga 0. Existe la posibilidad que esta función exponencial se haga 0. Tenemos, no, porque lo bonito de las funciones exponenciales es que estas nunca se hacen 0. Entonces, e a la menos x al cuadrado dividido 8 nunca es igual a 0. Bueno, pero se hace 0 no por la función exponencial, sino por este término. Entonces aquí el único número crítico va a ocurrir cuando 2x al cuadrado es igual a 8, y esto viene de igualar este término a 0. Entonces divido dentro de 2 y me quedan, como dijo Luis Pedro,
dos números críticos. Lo hice un poco rápido, pero ustedes pueden hacer un poquito más de pasos porque este no es el punto importante. El punto importante va a ser ahorita, que va a estar un poco difícil encontrar cuál es el más grande y el más pequeño. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vámonos a... Entonces, ahorita cuáles serían mis candidatos. Ajá. Bueno, 0 no, porque no tengo ningún número crítico que x igual a 0. Entonces los candidatos son x es igual a menos 2 y este es doble porque es extremo del intervalo y también es número crítico. El siguiente sería 2 y el siguiente sería 4. Posiblemente en este problema en el examen pondría de 0 a 4 solo porque f de 0 es fácil de encontrar. Entonces aquí lo único que nos queda es evaluando y comparando los valores funcionales. Muy bien. Entonces tengo que encontrar f de menos 2, f de 2 y f de 4. Esto va a costar hacer un poquito de la comparación. Muy bien. F de menos 2, ¿a qué es igual? A menos 2 por e a la... Sí, a la menos 4 dividido 8. Nos queda e a la menos 1 medio. Voy a poner esto como menos 2 dividido e a la 1 medio. O sea, aquí está un poquito difícil la comparación. F de 2 es igual a 2. Yo creo que este sí es problema de calculadora. El primer número queda menos 1,8. Sí. O sea, ahorita yo a lo que sí puedo concluir es que este va a tener que ser el mínimo porque tiene el signo negativo. Pero digamos, f de 4 es bien difícil de comparar porque aquí tendría 4 por e a la menos 2. Entonces lo que sí no les puedo decir, creo que qué número es más grande, si 2 por e a la menos 1 medio o 4 por e a la menos 2. Entonces aquí si nos vamos a la calculadora ahí. Aquí voy a tener que ser muy cuidadoso sobre qué intervalo seleccionar porque si tienen solo estos dos es bien fácil ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo solo por el signo. No, tengo que escoger números donde la evaluación es razonable. E es como 2.7182, entonces aquí tendría que encontrar la raíz cuadrada de 2.7182, que sería como 1.4. Tal vez me queda menos 1.20. ¿Cuál es el valor de este? Menos 2 dividido e a la 1 medio. La quedé bastante cerca. Y este otro, bueno, este queda el mismo, porque la función otra... Si esta es una función impar y este otro 4 dividido... Sí, yo creo que podría decir que este es más pequeño que este solo porque aquí tengo un 4 dividido 9, mientras que aquí tengo un 2 dividido, una raíz cuadrada de 2. Pero está difícil. Entonces este es un mínimo absoluto y este es un máximo absoluto. Muy bien. Entonces... todavía tenemos 5 minutos. Yo creo que podemos hacer el 3. ¿Quieren que hagamos el 3? El 3 está más fácil. El 7 es más largo. El 7 los podemos ver para mañana. Es que si es largo ese problema 7 es interminable porque hay un montón de escenarios alternativos. Entonces, el del problema 7 lo que tenemos que hacer es que tenemos que leer un poco. En el problema 3. El 7 es el de los problemas de optimización. El problema 7 de la hoja de optimización en cierta forma es más fácil porque aquí ya les estoy dando la función de demanda y de costos.
pero tiene 4 escenarios alternativos, mientras que el problema 3 solo tiene un escenario alternativo. Entonces aquí lo que hay que hacer es que este es un problema que guarda cierto parecido con el problema que trabajaron en el segundo parcial, que tienen como que una función de demanda, pero como que hay un montón de información que hay que descifrar. Entonces observen qué pasa acá. Tengo 6.400 suscriptores cuando cada uno cuando la membresía son $24 mensuales. Pero ahorita quieren tener una estrategia de mercadeo donde dicen, bueno, si el precio lo bajo en 50 centavos, consigo 160 suscriptores más. Entonces posiblemente el cable va a ser un bien elástico, porque con esta disminución bien pequeña de los centavos aumentaron significativamente el número de suscriptores. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es, en el problema 3, encuentre la cuota que maximice el ingreso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra función de ingreso? ¿Es P por X o P por Q? ¿Cuál quieren? P, Q. ¿Y qué problema hay aquí? Tengo que encontrar el precio del producto en función del número de suscriptores. Es que ¿puedo usar una variable cuántas veces? sí, se puede usar. 24 menos. Podemos encontrar eso, pero hagamos algo más fácil. Entonces miramos aquí cómo se miraría esta como función de demanda. Aquí tengo el precio y aquí tengo la cantidad. Entonces subamos ahí. Muy bien, precio y cantidad. Entonces en el primer escenario tenemos $24 y 6.400 suscriptores. Entonces este sería el primer escenario, 6.400,24. Luego, ¿cómo puedo interpretar esto de que puede conseguir 160 y 50 centavos? Sí. Sí, es pendientes, esta es la idea de este problema. Entonces 160 suscriptores más. Queda una pendiente pequeña, sí, eso estoy observando. Sí, este sería otro punto, sería el 6.240. Entonces, sí, 6.240,2450. Entonces, solo necesitamos 2 puntos para la línea recta, pero vamos a hallar solo estos 2. Entonces tengo que encontrar una pendiente. Entonces si les doy puntos, ¿cómo encuentro la pendiente de esta línea recta? El cambio en el precio, P2 menos P1. Ajá. Entonces nos queda una pendiente muy pequeña. 24 menos, no, 23.5 menos 24 nos queda menos 0.5. Y luego, sí, 160. Tal vez el 0.5 lo podemos poner como menos 1/2. Entonces tengo menos 1 dividido 320. Entonces esta es nuestra pendiente. Pero ahora, ¿cuál es nuestro intercepto? Ahí ya tengo que el precio del cable es menos 1 dividido 320 por Q más un intercepto. ¿Cómo encuentro el intercepto? Sí. ¿Por cuál nos vamos? Sí, el de en medio, 6.400, sí. Entonces cuando el precio es de 24,
tengo 6.400. Entonces 6.400 dividido 320 más B. 44. Ah, excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces este es nuestro intercepto. 44 menos Q dividido 320. Entonces, ¿cuál es mi función de ingresos ahora? Ajá. Ingreso es precio, precio por cantidad. 44 por Q menos Q al cuadrado dividido 320. No. Sí. Entonces observen que aquí tengo una función cuadrática y su vértice está y abre para abajo. Entonces posiblemente el ingreso máximo está en el vértice. Entonces ahora, ¿cómo encuentro el punto donde el... porque sí, es un... Sí. Entonces ahora, ¿cómo encuentro cuántos suscriptores necesito para maximizar el ingreso? Sí, la derivada o ingreso marginal es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? 1 partido 160. Ajá. Yo creo que este problema en el examen escogeríamos números fáciles de multiplicar. Esto está un poquito difícil de multiplicar. Pero vieron que este problema no es difícil. Aquí tengo que Q es igual a 160 por 44. Sí, 7040. Aquí posiblemente en el examen tendría un 160 por 50 o mejor aún 16 por 5. Entonces, ahora, ¿cuál sería el precio? Entonces, en realidad, miren qué está sucediendo. El número de suscriptores lo tengo que aumentar. Entonces, si estoy aumentando el número de suscriptores, ¿cuál sería el precio de la suscripción? Me voy a la función de demanda. P es igual a 44 menos 160 por... Lo voy a hacer así porque me es más fácil a mí hallarlo de esta forma. Entonces 160 dividido 320 me queda un medio. 44. Le tiene que bajar a 22. El precio de la suscripción es de $22. Entonces le bajó, ¿qué? De 24 a 22. Sí, se maximiza. ¿Y por qué? Ajá. Sí. ¿Y por qué se maximiza aquí el nivel de ingresos? ¿Qué nos dice la prueba de la segunda derivada? Sí, es cóncava hacia abajo, es menos 1 dividido 160. Si grafican la función, la parábola. Sí, sí, ya, ajá, sí. Sí, solo pondría aquí, digamos que es una parábola y que con una parábola que abre hacia abajo. Entonces, aquí solo quiero terminar con una observación interesante, pero esto es del curso de economía. ¿Ya han visto el tema de elasticidad con Fritz? Y es que aquí van a ver por qué esta compañía de cable tuvo que bajarle al precio. Y la razón es la siguiente. Entonces, digamos, posiblemente Fritz utilizó la letra eta, pero esta n toda colocha para calcular la elasticidad. ¿Cómo calculamos la elasticidad? Cambio porcentual, en Q sobre cambio porcentual en P. Entonces, miremos cómo encontramos el cambio porcentual en Q. Teníamos 6.400 suscriptores y luego subimos a 6.560. Entonces aquí subimos en 160 suscriptores, pero empecé con 6.400. Luego el precio lo bajé en 50 centavos. Entonces aquí tendría menos 0.5 y divido dentro del precio original. Entonces ahí está, me pueden encontrar, eso sí lo pueden encontrar con la calculadora, me pueden encontrar que es igual a este número. No, pero es que para que empiecen a adquirir un contexto, digamos, cómo esto va atado con la clase de economía.
Yo creo que nos queda menos 1 sobre 40 dividido menos 1 sobre 48, menos 48 dividido 40, dividido... ¿Me queda que como menos 1.2 les queda? Sí. ¿Ya lo encontraste, David? Sí. Bueno, entonces, ¿qué les está diciendo una elasticidad de menos 1.2? ¿Que el bien es elástico o inelástico? Elástico, este es un bien elástico. Entonces, con un bien elástico, como interpretan esta cantidad, es que si su precio lo bajan en un 1%, su cantidad demandada va a subir en 1.2%. Entonces, compañías con bienes elásticos se ven favorecidas con políticas de bajar precios, porque pierden ese 1% de ingreso por precio, pero ganan 1.2% de consumidores. Entonces, a la larga salen mejor. Bueno, eso ya es otro, ya complica más el análisis. Pero si el bien es que hay inelástico, van a ver que los bienes inelásticos, en vez de bajar los precios, ellos suben el precio. Por entonces dicen, bueno, mi precio lo suben 1%, pero no voy a perder más del 1% del cliente, sino voy a perder menos del 1%. Sí. Algo elástico es una baja en un 1%, el número de consumidores se baja en 0.5%, 0.2%. Elástico sería como elástico sería menos 0.8. Entonces a este le conviene porque solo va a perder 0.8% de los clientes, pero el precio lo sube en 1%. ¿Sí? Eso era para la música. Sí, está muy bien, me gusta. Sí, sí, Apple dijo. Sí. Javier, ¿la qué? Bueno, ya vienen porque segunda derivada.